Evangelio de hoy. Lunes, 25 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo 13 al 22. En aquel tiempo, Jesús dijo: Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos ante los hombres. Pues ustedes no entran, ni dejan entrar a los que están tratando de entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas. Y, para disimularlo, hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condena. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito. Y cuando lo logran, lo hacen hijo del infierno el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen: si alguien jura por el templo, no es nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante? ¿El oro, o el templo que santifica el oro? También dicen: si alguien jura por el altar, no es nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos. ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Por lo tanto, el que jura por el altar jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él, y por el que habita en él. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios, y por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando los fariseos oyeron que él había silenciado a los saduceos, se reunieron entre sí. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Él le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La condena a la hipocresía, un llamado a la autenticidad. En el pasaje de Mateo encontramos una fuerte reprimenda de Jesús hacia los fariseos y los maestros de la ley. Estos líderes religiosos, que se consideraban los guías espirituales del pueblo, son denunciados por su hipocresía, por practicar una religión exterior sin una transformación interior. Jesús les acusa de cerrar las puertas del reino de los cielos a los demás, mientras que, a su vez, no buscan entrar ellos mismos. Esta denuncia no solo es una crítica hacia los fariseos de su tiempo, sino también un llamado a todos los creyentes de hoy a revisar la sinceridad de su fe. La hipocresía, según Jesús, es un pecado profundamente dañino, porque no solo aleja a las personas de Dios, sino que también las engaña, haciéndoles creer que están en el camino correcto cuando en realidad están alejadas de la verdad. La verdadera fe no consiste en cumplir con un conjunto de reglas externas, sino en un corazón transformado por el amor de Dios. Los fariseos eran expertos en las apariencias, en mostrar una devoción exterior que no reflejaba lo que verdaderamente sucedía en su interior.
Este comportamiento, que Jesús tan severamente condena, sigue siendo una tentación para muchos creyentes de todos los tiempos. Vivir una vida de apariencias, sin una verdadera conversión del corazón. El peso de las tradiciones vacías. Una de las acusaciones más graves que Jesús hace en este pasaje es que los fariseos y maestros de la ley se aferran a tradiciones que, aunque aparentemente religiosas, carecen de valor espiritual. Ellos imponían cargas pesadas a los demás, exigiendo la observancia estricta de las leyes. Pero no practicaban lo que predicaban. De esta manera, se distanciaban de lo esencial de la fe: el amor y la justicia de Dios. Este aspecto de la crítica de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prácticas religiosas. ¿Estamos nosotros también atrapados en rituales y tradiciones vacías? ¿Cumplimos con los deberes religiosos solo por obligación? ¿O lo hacemos con un corazón sincero y dispuesto a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? Es fácil caer en la trampa de seguir la rutina religiosa sin una verdadera relación con el Señor. Y esto es precisamente lo que Jesús critica en los fariseos. La fe genuina no es un cumplimiento de normas externas, sino una respuesta interior que se manifiesta en el amor y la misericordia. La falsa religiosidad, más allá de la apariencia. Jesús, al denunciar la hipocresía de los fariseos, pone en evidencia cómo su religiosidad externa carecía de autenticidad. Los fariseos eran conocidos por su celo en cumplir con cada detalle de la ley, desde la diezma de las hierbas hasta la observancia rigurosa del sábado. Sin embargo, Jesús les señala que mientras se preocupaban por estas minucias externas, descuidaban lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Esta crítica es extremadamente relevante hoy en día, ya que muchas veces podemos centrarnos en aspectos superficiales de la vida cristiana y olvidar lo esencial. ¿Cuántas veces nos ocurre que nos obsesionamos con detalles secundarios de la vida cristiana, como la asistencia a la misa, el cumplimiento exacto de las normas litúrgicas o el lenguaje religioso, pero descuidamos la verdadera esencia de la fe, que es el amor y el servicio a los demás? Jesús no está en contra de la ley, sino en contra de su mal entendimiento y de su aplicación fuera de contexto. Los fariseos pensaban que al cumplir con las leyes externas estaban agradando a Dios, pero en realidad se habían alejado del propósito original de la ley: conducir al pueblo hacia una relación auténtica con Dios. El peligro de la vanidad espiritual. Los fariseos también son denunciados por su deseo de ser vistos y admirados por los demás. Jesús señala cómo se ocupaban de los lugares de honor en las sinagogas y de ser llamados rabí en las plazas. Este deseo de ser reconocidos públicamente por su piedad era un reflejo de su vanidad y orgullo. Para Jesús, la verdadera piedad no busca el aplauso de los hombres, sino la gloria de Dios. Aquellos que se entregan a Dios en espíritu y en verdad no buscan la aprobación humana, sino que buscan ser fieles a su voluntad, sin importar si son reconocidos o no. Este es otro punto de reflexión profundo para los cristianos de hoy. Buscamos el reconocimiento y la alabanza de los demás en nuestras prácticas religiosas. Nos preocupamos más por lo que los demás piensan de nosotros
que por agradar a Dios en lo secreto. Jesús nos invita a ser humildes, a practicar nuestra fe en lo íntimo, sin buscar la admiración externa. El cristiano auténtico es aquel que vive para Dios, no para la aprobación humana. La falsedad de los líderes espirituales. El Evangelio de Mateo también nos presenta el contraste entre la actitud de los fariseos y la de Jesús. Mientras que los fariseos buscaban ser considerados como los más sabios y poderosos, Jesús se presenta como el verdadero líder espiritual, cuya autoridad no proviene de la fama o el poder, sino de la humildad y el amor. Jesús es el siervo, aquel que se entrega por los demás. Y es en ese amor y sacrificio donde reside su autoridad. Los líderes espirituales hoy también deben reflexionar sobre este punto. ¿Qué tipo de liderazgo ejercen? ¿Es un liderazgo basado en el servicio y en la humildad, o en el control y la vanidad? La verdadera autoridad en la Iglesia no se mide por el número de seguidores, ni por la admiración pública, sino por la capacidad de guiar a otros hacia una relación más profunda con Dios. Con amor, compasión y justicia. El cuidado con la externa y la necesidad de la interiorización. En este pasaje, Jesús se refiere también al comportamiento externo de los fariseos, quienes se dedicaban a limpiar el exterior del vaso, pero dejaban el interior sucio. Esta metáfora es poderosa, ya que muestra cómo la apariencia externa puede engañar, mientras que el corazón, que es lo más importante, permanece impuro. Jesús no está preocupado solo por nuestras acciones exteriores, sino por la pureza de nuestro corazón. La verdadera transformación cristiana comienza en lo más profundo de nuestro ser, no en las apariencias. De esta manera, el llamado de Jesús es a interiorizar la fe. No se trata solo de comportarse de una manera correcta, sino de tener un corazón recto, guiado por el amor de Dios. Los actos exteriores deben ser el reflejo de una transformación interna que nace del Espíritu Santo. Este es un desafío importante para los cristianos de hoy. Vivir la fe de manera auténtica, no solo siguiendo reglas o normas, sino permitiendo que Dios transforme nuestra vida desde adentro hacia afuera. La conexión entre la pureza del corazón y la acción social. Jesús también nos recuerda que la pureza interior no solo tiene que ver con nuestra relación personal con Dios, sino también con nuestra relación con los demás. La verdadera fe se manifiesta en la acción, en la justicia, en la compasión y en la lucha por el bienestar de los más necesitados. Los fariseos eran expertos en cumplir con las leyes rituales, pero no practicaban la justicia ni la misericordia hacia los demás. La fe que Jesús promueve es una fe que se traduce en acciones concretas para el bien común. Este principio es crucial en nuestra vida cristiana. La verdadera fe no puede separarse de la acción social. Si amamos a Dios, debemos amar también a nuestro prójimo, especialmente a los más vulnerables. Jesús nos llama a vivir una fe activa, que se traduce en la lucha por la justicia social, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y el respeto por la dignidad de cada ser humano. La pureza de corazón se refleja en un compromiso concreto con la justicia y el bienestar de todos, especialmente de los más necesitados. La advertencia contra la falta de verdadero compromiso. Finalmente, en este pasaje, Jesús también hace una fuerte advertencia a aquellos que no están dispuestos
a comprometerse plenamente con el reino de Dios. Los fariseos, aunque se consideraban fieles, eran ciegos ante la verdad de Dios. Estaban tan atrapados en su propio sistema de creencias y prácticas, que no podían ver la plenitud de lo que Dios les ofrecía en Cristo. Este es un recordatorio para todos nosotros, de que no basta con tener una fe superficial o conformista, sino que debemos estar dispuestos a comprometernos plenamente con el reino, buscando la verdad y la justicia, incluso cuando esto signifique abandonar nuestras comodidades o desafíos personales. Jesús nos llama a una fe radical, que no se limita a lo fácil o a lo conveniente, sino que está dispuesta a dar todo por el reino de Dios. Este tipo de fe requiere una conversión constante, una disposición a revisar nuestras creencias, nuestras prácticas y nuestras actitudes, para asegurarnos de que realmente estamos viviendo en la verdad de Dios. La hipocresía que cierra las puertas del reino. Uno de los aspectos más críticos de este pasaje es cómo Jesús señala que los fariseos y maestros de la ley no solo viven de manera hipócrita, sino que también dificultan el camino hacia el reino de los cielos para otros. Al centrarse en las formas externas de la religión, sin interiorizarla, ellos impiden que las personas encuentren la verdadera libertad que viene del conocimiento genuino de Dios. En lugar de abrir las puertas al reino, las cierran con su ejemplo vacío, llevando a otros por el camino equivocado. Es una advertencia fuerte que aún resuena hoy en día. Si bien cada cristiano es responsable de su propia vida de fe, es igualmente importante que no se convierta en un obstáculo para otros. El testimonio que damos con nuestras vidas, nuestras acciones, e incluso nuestras palabras, puede ayudar a acercar a otros al reino de Dios o, por el contrario, alejarlos. Jesús nos llama a ser luz en el mundo, pero una luz genuina, que no se apaga con la hipocresía o el egoísmo, sino que brilla porque refleja la bondad y la verdad de Dios. La obsesión por el control exterior. Otro tema presente en este pasaje es la obsesión por el control exterior que los fariseos exhibían, desde los lugares de honor hasta las ceremonias rituales. Jesús denuncia este comportamiento porque el deseo de control externo no refleja la verdadera autoridad de Dios. En lugar de buscar el control sobre las personas, los líderes espirituales deben estar dispuestos a servir a los demás y a actuar con humildad. La verdadera autoridad en el reino de los cielos no viene de las posiciones de poder o de reconocimiento, sino del servicio y del sacrificio. Esto se aplica, por supuesto, a todos los líderes espirituales, pero también a cada creyente. El peligro de la obsesión por las apariencias y por las expectativas de los demás puede arrastrarnos a vivir nuestra fe de manera superficial, sin un verdadero deseo de transformación interior. En lugar de preocuparnos por controlar la forma en que nos ven los demás, Jesús nos invita a preocuparnos por lo que somos en nuestro interior y por cómo respondemos a su llamado, sin buscar reconocimiento o aprobación. Solo cuando vivimos en esta verdad interior, nuestra fe puede tener un impacto genuino en el mundo. La llamada al desapego de la fama y la exaltación personal. El pasaje de Mateo también denuncia el deseo de los fariseos por la fama y la exaltación personal. Jesús les recuerda que el título de rabí no tiene valor si no está acompañado de humildad y servicio.
En el reino de Dios, los que se exaltan serán humillados. Y los humildes serán exaltados. Este principio es fundamental en la enseñanza de Jesús. El verdadero liderazgo no se basa en el poder, la fama o el reconocimiento, sino en la humildad y el servicio desinteresado. Esta enseñanza es de gran relevancia hoy. La sociedad contemporánea valora enormemente la fama y el reconocimiento, tanto en el ámbito religioso como en el secular. A menudo nos vemos atrapados en la necesidad de ser vistos y aplaudidos, de tener seguidores y admiradores. Sin embargo, Jesús nos invita a vivir una vida que busque la gloria de Dios, y no la nuestra, que se enfoque en el servicio y no en el aplauso. Al vivir con humildad y sin esperar reconocimiento, estamos participando activamente en el reino de Dios. La conexión entre la religiosidad externa y el corazón interior. Una de las enseñanzas centrales de este pasaje es que la religiosidad exterior debe ser un reflejo de la pureza interior. Los fariseos limpiaban el exterior del vaso, pero el interior estaba sucio. Jesús no rechaza las prácticas religiosas, sino que critica el vacío de ellas. Cuando no nacen del corazón, la verdadera religión comienza en lo más profundo del ser, en una transformación interna, que se traduce en una vida exterior auténtica. Este es un recordatorio poderoso para nosotros. Nuestras acciones externas deben ser el reflejo de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Las buenas obras no tienen valor si no nacen de un corazón transformado por el amor de Dios. La oración, el servicio, el sacrificio y las obras de caridad son sólo significativas cuando surgen de una vida interior auténtica. Si solo buscamos cumplir con las reglas o impresionar a los demás, con nuestra devoción externa, nuestra fe se convierte en una farsa, como la de los fariseos. La tensión entre la justicia y la misericordia. Otro aspecto importante de la crítica de Jesús a los fariseos es que ellos enfatizaban la observancia de la ley a expensas de la misericordia y la justicia. Jesús les reprocha que se ocupen de los detalles minuciosos de la ley mientras descuidan los aspectos más importantes: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estos son los pilares que sostienen el reino de Dios. Y es precisamente en ellos donde se encuentra la verdadera vida cristiana. La justicia de Dios es una justicia que no solo se basa en la observancia de reglas, sino que también busca el bienestar del otro, especialmente de los más débiles y necesitados. La misericordia de Dios es un acto de amor que va más allá de la ley, que se ofrece libremente incluso a aquellos que no lo merecen. Los cristianos están llamados a vivir de la misma manera, practicando una justicia que no solo se preocupa por la letra de la ley, sino que se guía por la compasión y el amor hacia el prójimo. La llamada a la reflexión interior. A través de este pasaje, Jesús nos invita a hacer una profunda reflexión sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos viviendo nuestra fe de manera auténtica? ¿O estamos atrapados en las apariencias? Nos estamos preocupando por los detalles externos mientras descuidamos lo que verdaderamente importa: nuestra relación con Dios y con los demás. Este es un llamado a revisar nuestro corazón, a purificar nuestras intenciones y a renovar nuestro compromiso con un seguimiento genuino de Cristo.
de reglas o de actividades religiosas. Es un proceso de transformación continua, que afecta tanto al corazón como a las acciones. Jesús nos invita a ir más allá de las apariencias, a ser verdaderos discípulos, a vivir nuestra fe de manera coherente y a buscar siempre la justicia, la misericordia y la verdad. Solo así podremos entrar verdaderamente en el reino de los cielos. El desafío de vivir la fe con integridad. El desafío de vivir la fe con integridad es quizás uno de los más grandes que enfrentan los cristianos de hoy. La tentación de vivir una vida religiosa solo en la superficie, buscando la aprobación de los demás o cumpliendo con las expectativas externas, está siempre presente. Sin embargo, Jesús nos llama a vivir de manera coherente con los principios del reino de Dios. A ser testigos de la verdad, la justicia y la misericordia. No solo en lo que hacemos, sino en lo que somos. Ser cristiano no es una cuestión de apariencia, sino de transformación interior. El llamado de Jesús es a ser discípulos auténticos, que no busquen la fama, el poder o el reconocimiento, sino que vivan con un corazón limpio y un deseo sincero de servir a Dios y a los demás. Al hacerlo, no solo nos acercamos al reino de los cielos, sino que también ayudamos a otros a encontrar ese mismo reino, reflejando la luz de Cristo en un mundo que tanto lo necesita. La esperanza en la gracia transformadora. A pesar de la crítica severa que Jesús hace a los fariseos, también hay un mensaje de esperanza. Aunque la hipocresía y el vacío religioso son graves, la gracia de Dios sigue siendo la respuesta. Si bien Jesús denuncia fuertemente la falsedad religiosa, Él también ofrece el perdón y la posibilidad de una transformación profunda. La invitación al arrepentimiento está siempre presente, porque el corazón humano, por más endurecido que esté, puede ser transformado por la gracia de Dios. Así, el llamado a vivir con integridad no es solo un desafío, sino también una invitación a experimentar la gracia transformadora de Dios, que puede purificar nuestro corazón y guiarnos hacia una vida auténtica de fe y amor. Aunque todos fallamos, Jesús nos ofrece su perdón y su amor, llamándonos siempre a volver a Él con humildad y confianza en su misericordia. La exigencia de una fe profunda y verdadera. En este pasaje, Jesús nos recuerda que la religión no puede ser reducida a una cuestión de formalidades o normas externas. La verdadera fe es aquella que penetra hasta lo más profundo del ser humano, transformando los pensamientos, las intenciones y las acciones. Jesús no está interesado en rituales vacíos, sino en corazones sinceros dispuestos a vivir su mensaje de amor, justicia y misericordia. La fe que Él requiere de nosotros no es superficial, sino profunda, y se refleja en la coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. La religión cristiana no es una religión de cumplimiento mecánico, sino de transformación radical. El llamado de Jesús es un llamado a la conversión continua, a no contentarnos con lo que ya sabemos o con lo que ya hemos alcanzado, sino a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior. Esto implica una vida de oración constante, de examen, de conciencia y de crecimiento espiritual, donde buscamos siempre acercarnos más a la voluntad de Dios. Jesús nos invita a vivir una fe auténtica,
que no dependa de las apariencias, sino de un corazón rendido a Él. La religiosidad exterior vs. El corazón transformado. Uno de los mayores peligros que Jesús denuncia en los fariseos es la tendencia a centrarse en la religión exterior mientras se descuida el corazón. La apariencia de la devoción puede ser engañosa si no está acompañada por una verdadera conversión interior. Los fariseos eran expertos en las tradiciones, en las leyes y en los ritos religiosos. Pero Jesús les señala que no es suficiente con cumplir con estas normas si el corazón no está alineado con la voluntad de Dios. La vida cristiana es mucho más que cumplir con ciertos ritos o asistir a los cultos. Es una entrega sincera de nuestra voluntad a Dios. La crítica que Jesús hace es relevante para nosotros hoy. Si nos centramos solo en lo exterior, en lo visible, podemos caer en la trampa de la religiosidad vacía, sin experimentar la verdadera transformación. Podemos asistir a misa, cumplir con las normas y hacer buenas obras. Pero si no hay un corazón humilde y arrepentido, nuestras acciones carecen de valor ante Dios. La verdadera fe comienza en el corazón, en un deseo profundo de conocer a Dios y de vivir según su voluntad. No solo de cumplir con las expectativas humanas. La hipocresía de la apariencia vs. la sinceridad del corazón. En la denuncia de los fariseos, Jesús no solo está hablando de la hipocresía, que impide que otros se acerquen a Dios, sino también de la falsedad, que vive en el corazón de aquellos que se presentan como justos, pero no son sinceros. La hipocresía es más que una simple mentira. Es una falsificación de la vida cristiana, que trata de impresionar a los demás, pero que no tiene valor ante los ojos de Dios. Los fariseos hacían todo para que los demás los vieran como santos, pero en su interior estaban lejos de la justicia de Dios. El cristiano está llamado a vivir con integridad, buscando siempre la sinceridad en sus pensamientos, palabras y acciones. No podemos vivir para los demás, ni pretender ser lo que no somos. Jesús nos invita a abandonar las máscaras, a vivir una vida auténtica que refleje lo que somos por dentro. La verdadera justicia cristiana es aquella que se vive en lo secreto, en la humildad, sin esperar aplausos ni reconocimiento. Solo Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y a Él debemos rendir cuentas, no a la opinión pública. La misericordia como pilar de la fe cristiana. Una de las acusaciones más graves de Jesús contra los fariseos es que ellos no practicaban la misericordia. Mientras que se aferraban a la letra de la ley, ignoraban los principios fundamentales de la justicia y la misericordia, que son los pilares sobre los cuales se edifica el reino de Dios. La misericordia es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús, quien nos insta a ser misericordiosos, como el Padre es misericordioso. La misericordia no solo consiste en perdonar, sino en actuar con compasión hacia los demás, especialmente hacia los más débiles y necesitados. Este principio es esencial para todo cristiano. La verdadera religiosidad no se mide solo por nuestra capacidad de cumplir con normas, sino por nuestra disposición a amar, perdonar y servir. Si nuestras acciones religiosas no reflejan un corazón lleno de misericordia,
Estamos perdiendo lo esencial del mensaje cristiano. La fe verdadera se expresa en el amor. Activo hacia los demás, especialmente hacia los que más lo necesitan. Jesús no solo denuncia la hipocresía de los fariseos, sino que también nos llama a vivir una fe que se traduce en acciones concretas de misericordia y compasión. La justicia que nace del corazón de Dios. Jesús también critica a los fariseos por su incapacidad de practicar una verdadera justicia. La justicia no es solo un cumplimiento de normas o de reglas externas, sino un compromiso con el bienestar de los demás, especialmente de los más vulnerables. Jesús enseña que la verdadera justicia debe nacer del corazón de Dios, ser guiada por su amor y misericordia. Los fariseos estaban tan obsesionados con la observancia de la ley, que olvidaban que la ley de Dios es una ley de amor, destinada a traer paz y justicia a todas las personas. Este enfoque sobre la justicia es crucial para nosotros. La justicia de Dios no es solo una cuestión de castigo o retribución, sino una cuestión de restauración, de dignidad humana y de paz. Como cristianos, debemos entender que la justicia no se limita a castigar el mal, sino que implica restaurar la justicia y la dignidad de aquellos que han sido oprimidos o marginados. La verdadera justicia cristiana es aquella que busca el bien común, la reconciliación y la paz, y que siempre está acompañada de misericordia. La llamada a la humildad en el servicio. En este pasaje, Jesús también denuncia el deseo de los fariseos de ser vistos y reconocidos. La humildad es esencial en la vida cristiana, porque el servicio a Dios y a los demás debe ser realizado con un corazón dispuesto a servir sin buscar recompensas o reconocimiento. Jesús, al ser el más grande de todos, no vino para ser servido, sino para servir. Esta actitud de servicio es el modelo que todos los cristianos deben seguir. La humildad no consiste en una falsa modestia o en rebajarse, sino en reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y que nuestra vida está al servicio de los demás. Vivir con humildad es aceptar que no somos el centro del universo, sino que somos instrumentos de Dios para hacer su voluntad. El cristiano humilde no busca ser el primero, sino que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que el reino de Dios se haga presente en el mundo. Esta humildad se refleja en el servicio desinteresado, en el amor hacia el prójimo y en la disposición de vivir según los valores del reino. La necesidad de una conversión interior continua. El pasaje de Mateo nos llama a una conversión constante. Los fariseos creían que la obediencia externa a la ley era suficiente. Pero Jesús les muestra que la verdadera conversión comienza en el corazón. La vida cristiana es un proceso continuo de cambio y crecimiento. Un proceso en el que el Espíritu Santo nos transforma de adentro hacia afuera. La conversión no es algo que ocurre una sola vez, sino un camino continuo en el que nos vamos alejando del egoísmo y nos acercamos más a la voluntad de Dios. Este proceso de conversión implica una revisión constante en nuestra vida, de nuestras motivaciones y de nuestras acciones. Al vivir la fe, debemos estar siempre atentos a la voz de Dios, permitiendo que Él nos guíe hacia una vida de mayor amor y santidad.
La conversión no es solo una corrección de nuestros errores, sino una apertura continua al Espíritu Santo, que nos transforma y nos lleva a vivir según los valores del reino. La transformación de la relación con Dios y con los demás. Al final, la enseñanza de Jesús sobre la hipocresía y la justicia nos llama a transformar nuestra relación con Dios y con los demás. La vida cristiana no es solo un conjunto de reglas o prácticas religiosas, sino una relación viva con un Dios que nos ama y que nos llama a amar a los demás. Esta relación con Dios no puede ser superficial, basada en rituales vacíos o en la apariencia. Debe ser una relación profunda, que transforme nuestro corazón y nos impulse a vivir de acuerdo con su voluntad. Cuando nuestra relación con Dios es auténtica, se refleja en nuestras relaciones con los demás. Si amamos a Dios, debemos amar también a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los que sufren o están marginados. Jesús nos llama a vivir una vida coherente, donde la fe no es solo algo que se practica en privado, sino algo que se refleja en nuestras acciones hacia los demás. Solo así podemos ser verdaderos testigos de su amor y de su justicia. El desafío de la autenticidad en la vida cristiana. Jesús nos llama a vivir de manera auténtica, no solo de acuerdo a normas y costumbres externas, sino con un corazón que refleje su amor. La autenticidad es un desafío constante para los cristianos, pues vivimos en un mundo donde las apariencias a menudo prevalecen sobre la sinceridad. El pasaje de Mateo nos recuerda que la verdadera vida cristiana no se basa en la imagen que proyectamos, sino en la integridad de nuestro ser interior. Es fácil caer en la tentación de vivir de acuerdo a lo que los demás esperan. Pero Jesús nos llama a un camino más profundo. Uno que no dependa del juicio ajeno, sino del testimonio de nuestra fe interior. La autenticidad en la fe implica vivir una coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, sin buscar que nuestras obras sean reconocidas o alabadas. Solo cuando nuestra vida cristiana refleja genuinamente lo que está en nuestro corazón, podemos ser testigos de la transformación que Dios hace en nosotros. Esta coherencia es lo que da fuerza y credibilidad a nuestro testimonio ante el mundo, pues solo un cristiano auténtico puede dar testimonio de una fe vivida con sinceridad. La relación entre la ley y el amor. El pasaje también nos invita a reflexionar sobre la relación entre la ley y el amor. Los fariseos estaban tan preocupados por la estricta observancia de la ley que olvidaron que la ley debe ser vivida en el contexto del amor. Jesús no rechaza la ley, sino que la coloca en su debido lugar, destacando que la ley sin amor se convierte en una carga pesada y vacía. La ley de Dios debe estar animada por el amor, y no puede ser reducida a un conjunto de reglas impuestas desde fuera, sino a una enseñanza interna que fluye del corazón. El amor es el cumplimiento de toda la ley, como nos recuerda Jesús en otras partes del Evangelio. Si vivimos el amor hacia Dios y hacia el prójimo, estamos cumpliendo la verdadera voluntad de Dios. La ley de Dios, lejos de ser una imposición, es un camino hacia la libertad y la vida plena. Y su verdadero propósito es ayudarnos a vivir en armonía con Él y con los demás. Este enfoque nos desafía a no ver la ley como un conjunto
de prohibiciones, sino como una invitación a vivir de manera que construyamos una comunidad basada en el amor y la justicia. La práctica de la fe como testimonio de la gracia. Una vida cristiana auténtica es también un testimonio de la gracia transformadora de Dios. Cuando vivimos según los principios del reino de Dios, no solo reflejamos nuestras buenas acciones, sino que estamos dando testimonio de la obra que Dios hace en nosotros. La fe cristiana no se basa en nuestros esfuerzos por cumplir las reglas, sino en la respuesta al amor incondicional de Dios, que nos llama a vivir de manera nueva. Jesús no busca seguidores que simplemente cumplan con un código de normas, sino discípulos que permitan que su gracia transforme sus vidas. El testimonio cristiano más poderoso es el de una vida cambiada por la gracia de Dios. Los fariseos fallaban en este aspecto, ya que su cumplimiento externo de la ley no reflejaba una verdadera transformación de sus corazones. El cristiano llamado por Jesús debe vivir de tal manera que sus actos, aunque sean simples y cotidianos, reflejen la presencia y el amor de Dios en su vida. Esta transformación no es algo que podamos hacer por nuestra propia fuerza, sino que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. La falsedad de la obsesión por el reconocimiento humano. Una de las características más notorias de los fariseos es su obsesión con el reconocimiento público. Jesús denuncia esta actitud, subrayando que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el reconocimiento de los hombres, sino por el servicio humilde a los demás. Los fariseos buscaban los primeros puestos, los títulos de honor y la admiración de las multitudes, pero Jesús les dice que lo que realmente importa es el servicio oculto, el amor desinteresado que no busca ser visto. En la vida cristiana, esto tiene una profunda implicación. A menudo, nos dejamos llevar por la tentación de querer ser reconocidos por nuestras obras, nuestras habilidades o nuestra piedad. Sin embargo, Jesús nos invita a actuar no por el aplauso o el reconocimiento humano, sino por la pura voluntad de agradar a Dios. Vivir nuestra fe de manera auténtica y sincera implica abandonar cualquier deseo de ser vistos por los demás, y más bien encontrar la alegría en servir a Dios y a los demás sin esperar nada a cambio. La hipocresía como obstáculo para la comunión con Dios. La hipocresía es uno de los mayores obstáculos que los fariseos enfrentaban para acercarse realmente a Dios. Aunque cumplían con todos los requisitos de la ley, sus corazones permanecían cerrados a la verdadera relación con Dios. La hipocresía no solo aleja a las personas de Dios, sino que también las aleja de la verdadera paz y satisfacción que solo Él puede dar. Jesús nos llama a una relación profunda y sincera con Él, una relación que no se basa en apariencias, sino en la verdad. Este llamado es igualmente válido para nosotros hoy. La vida cristiana no puede ser solo una serie de comportamientos externos o de obligaciones religiosas. Si nuestra relación con Dios no está arraigada en la verdad y la sinceridad, nuestra fe se convierte en una fachada vacía. Jesús nos invita a ser transparentes, a venir a Él con corazones sinceros, dispuestos a ser transformados por su gracia. Solo cuando dejamos atrás la hipocresía,
y nos presentamos ante Dios con un corazón puro, podemos experimentar la verdadera comunión con Él. El compromiso con la justicia y la paz. Jesús pone un énfasis importante en la justicia en este pasaje. La justicia en el reino de Dios. No es una cuestión de aplicar leyes estrictas, sino de actuar conforme al amor y la misericordia de Dios. Los fariseos, al centrarse solo en las reglas exteriores, dejaban de lado el verdadero sentido de la justicia, que es restaurar la dignidad humana y promover la paz. Jesús, por el contrario, nos llama a ser instrumentos de su justicia, no solo en el sentido legal, sino en el sentido profundo de vivir de acuerdo con la verdad y el amor divino. El cristiano está llamado a ser un pacificador, un defensor de la justicia y un promotor de la equidad. Esto no solo implica luchar por los derechos de los más desfavorecidos, sino también vivir de manera justa en nuestras relaciones cotidianas. La justicia cristiana, entonces, es un compromiso con el bienestar de todos, promoviendo la paz, la reconciliación y el respeto por la dignidad humana. Este es el tipo de justicia que Jesús quiere ver en sus seguidores, una justicia que va más allá de la letra de la ley y busca reflejar el amor de Dios en todas las circunstancias. La fidelidad a la llamada de Dios. El pasaje de Mateo también nos desafía a ser fieles a nuestra llamada, sin dejar que las distracciones del mundo nos aparten del camino de Dios. Jesús critica a los fariseos porque se aferraban a una religión superficial, sin comprender lo que Dios realmente esperaba de ellos. La fidelidad a la llamada de Dios significa vivir de acuerdo con sus principios, con su amor y su misericordia, sin que nos influencien las opiniones o expectativas humanas. Esta fidelidad requiere una dedicación constante, un enfoque en lo que verdaderamente importa. Nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. El llamado a la fidelidad es especialmente importante en un mundo lleno de distracciones. Las tentaciones de la fama, el poder, el reconocimiento y las riquezas pueden alejarnos de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Jesús nos invita a mantenernos firmes en nuestra fe, a no dejarnos seducir por las falsas promesas del mundo, sino a buscar siempre el reino de Dios y su justicia. Solo en esa fidelidad encontramos la paz y la alegría que solo Él puede ofrecer. La esperanza en la restauración y la redención. Aunque este pasaje de Mateo está lleno de críticas hacia los fariseos, también nos recuerda la esperanza de la restauración que ofrece Jesús. Jesús no simplemente denuncia la hipocresía, sino que también nos invita a la conversión, a la renovación de nuestros corazones. La misericordia de Dios está siempre presente, y aunque la hipocresía y el pecado nos alejan de Él, siempre hay oportunidad de volver, de arrepentirse y de ser restaurados. Jesús es el buen pastor que busca a las ovejas perdidas y las trae de regreso al redil. Este mensaje de esperanza es central en la vida cristiana. Ninguno de nosotros está exento de caer en la tentación de vivir de manera superficial o hipócrita. Pero la gracia de Dios es más poderosa que nuestras fallas, y su perdón es siempre accesible para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro.
La redención es posible porque Jesús vino a salvar a los pecadores. Y su misericordia es infinita. El pasaje de Mateo es una llamada profunda a la reflexión sobre la autenticidad de nuestra vida cristiana. Jesús nos invita a examinar nuestros corazones y a abandonar las máscaras de la hipocresía, para vivir una fe que no se basa en apariencias, sino en la verdad interior que se traduce en acciones concretas de amor y justicia. El camino del cristiano no es el de buscar reconocimiento humano ni cumplir reglas vacías, sino el de vivir en servicio humilde, con un corazón transformado por la gracia de Dios. La crítica de Jesús a los fariseos no es solo una denuncia de su comportamiento, sino una invitación a cada uno de nosotros a vivir con integridad y coherencia, buscando la justicia y la misericordia en nuestras relaciones con los demás. La verdadera vida cristiana no está en el cumplimiento de normas externas, sino en una relación íntima con Dios que se refleja en cómo amamos y servimos a los demás. Este pasaje también nos recuerda que, aunque todos podemos caer en la tentación de vivir una fe superficial, hay espacio para la conversión y la restauración. La misericordia de Dios está siempre abierta a quienes buscan su perdón y a través de su gracia podemos vivir una vida auténtica, centrada en su amor. El llamado es claro: ser cristianos auténticos, sin hipocresía, sin querer ser vistos o reconocidos, pero con un corazón dispuesto a servir y a amar con la misma misericordia que hemos recibido. Solo así seremos verdaderos testigos del reino de Dios en este mundo, llevando su luz a las sombras y mostrando su justicia y paz a todos los que nos rodean.